Vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 11. Jeremías capítulo 23, versículo 11. El día de hoy retomamos una enseñanza que ha tenido varias interrupciones en esta serie, Falsos Profetas, un peligro que sigue latente, pero hoy el Señor continuará hablando de nuestras vidas. El título de esta enseñanza número 6 es La impiedad de los falsos profetas. La impiedad de los falsos profetas. Leemos Jeremías 23, 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Pues continuamos viendo algunas de las advertencias y de las enseñanzas acerca de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Si ya usted se dio cuenta, hemos estado poniendo nuestra lupa sobre lo que el Señor tiene para decir en el Antiguo Testamento, y así iremos avanzando, no con cada mención de los falsos profetas en la Biblia, pero sí veremos algunas de las características. Después iremos al Nuevo Testamento para ver qué es lo que el Señor tiene para hablarnos y para advertirnos y enseñarnos acerca de los falsos profetas. En la enseñanza anterior de esta serie, no la del domingo pasado, sino la del domingo antepasado, vimos algunas de las características de los falsos profetas, algunas, y hoy vamos a ver otra que encierra también las anteriores, pero vamos a ver puntualmente esta, y es la impiedad. Antes de ir a lo profundo en la palabra y al significado de la palabra impiedad y lo que es una persona impía, vamos a analizar el contexto del libro en el que estamos. Vamos a analizar también al autor de este libro. Vamos a verlo rápidamente. Es muy importante, es de hecho medular, que cada vez que nosotros vamos a un texto de la Biblia o a una porción de la Biblia, nos hagamos preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Para que podamos entender mejor así el contexto de lo que se está hablando y de lo que se está diciendo. Y si se habló a alguien en otro tiempo que tiene cierta aplicación específica, pues que podamos ver la enseñanza espiritual que nos trae, no aplicarlo de forma literal, sino pues aplicarlo en una manera espiritual y práctica para nuestra vida. Entonces, vemos entonces el libro en el que estamos, que es Jeremías. El autor de Jeremías, del libro de Jeremías, fue precisamente el profeta Jeremías, un profeta muy joven, un profeta que fue llamado a los 20 años aproximadamente, y fue una compilación, este libro, de sus sermones, de sus poemas, de sus ensayos, y los escribió un escriba llamado Baruch, así se llamó quien escribió todo esto, quien recopiló, quiero decir, toda esta enseñanza y escritura de Jeremías. Dije que Jeremías fue un profeta que fue llamado muy joven, a los 20 años, imagínatelo, de 20 años ya fungiendo como un verdadero profeta. Y vimos el bosquejo y cómo es que enseña un verdadero profeta en la primera enseñanza, y vimos cómo el verdadero profeta acusa, es decir, apunta y señala el pecado, y esto es lo que empezó a hacer Jeremías, pues muy joven, muy jovencito, desde los 20 años, empezó a acusar al pueblo de Israel de ser idólatra, de haber caído en idolatría. Pero también el profeta Jeremías llamaba al arrepentimiento, no solo les acusaba y ya, sino que les acusaba, les mostraba la condición en la que estaban y después les llamaba al arrepentimiento, pero también advertía acerca de las consecuencias por no arrepentirse. Y vimos también que un verdadero profeta profetiza cosas que se cumplen. Así que, ¿qué pasó con Jeremías? Él profetizó y advirtió las consecuencias si ellos no se arrepentían de sus pecados, y estas se cumplieron. El pueblo de Israel fue llevado 70 años al cautiverio en Babilonia. Y en este capítulo 23 que estamos viendo, profetiza acerca de los pastores, profetiza acerca de los sacerdotes y profetiza acerca de los profetas. E inicia dando su reacción personal. Versículo 9, vamos a ver Jeremías 23, versículo 9. Y vamos a estar viendo varios versículos ahí en el capítulo 23. Dice el versículo 9 de Jeremías 23: a causa de los profetas, mi corazón está como quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Hasta aquí
Está hablando Jeremías, todavía no empieza a dar el mensaje de parte de Dios y está dando ya él su reacción personal, y esto nos trae una primera enseñanza a nosotros, una primera aplicación a nosotros. No sé por qué o veo la tendencia de actitudes como esta: yo ya estoy en la sana doctrina, yo ya estoy bien, yo ya soy cristiano, y los demás que se pierdan, los demás es su problema, no me interesa. Y ¿sabes qué? Esa no es la actitud y la reacción que nosotros vemos aquí de Jeremías. Él no está siendo indiferente ante el comportamiento de los falsos profetas y de la condición del pueblo, que vamos a ver más adelante. Él expresa que su corazón dentro de él está quebrantado. E incluso también dice: mis huesos tiemblan. Pero fíjate que obviamente de una manera poética dice: estoy como un ebrio. O sea, esto no quiere decir que la Biblia enseñe la borrachera espiritual y todo esto, ¿no? Está expresando qué tan conmovido se encuentra en su interior, y como hombre a quien dominó el vino, pero dice: delante de Jehová y delante de sus santas palabras. O sea, al ver él la palabra de Jehová, la escritura, al ver él esta comunión que tiene con Dios, al estar con él en lo secreto, después voltea y ve la condición de los profetas y se quebranta dentro de sí. Esa es la reacción de el profeta Jeremías. Y decía yo que la enseñanza para nosotros es a no ser indiferentes, cuando vemos a nuestro derredor desviación, cuando vemos a nuestro derredor profetas y maestros falsos desviados que están arrastrando con sus falsas enseñanzas a muchos, pues hemos de dolernos también, pero también por un lado dolernos, lamentarnos, pero también por otro lado sentirnos ofendidos. ¿Por qué? Porque aquellos quienes enseñan falsa doctrina y quienes desvían a muchos están en realidad transgrediendo y ofendiendo a la palabra de Dios y al mismo Dios. Entonces es una reacción que debemos de tener en nosotros, pero que debe de sobre todo producir dolor en nuestro corazón. Versículo 10, ahí mismo de Jeremías 23. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Ahorita vamos a ver casi parte por parte de este versículo, pero antes decía que debemos de ver los pasajes en su contexto. Alguien podría sacar de contexto este texto y decir que en la tierra no debe de haber adúlteros, que hay que cambiar las leyes y esto, pero hermanos, no debemos de confundir. Aquí el profeta está lamentándose de la condición nacional de aquel momento, está hablando de la nación de Israel en aquel momento. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue separado de los otros pueblos. Dios en Abraham hizo un pueblo y este pueblo estaba llamado a ser santo. Este pueblo era una nación que tenía gobernantes y se esperaba que este pueblo anunciara y reflejara el carácter de Dios, el carácter santo de Dios, el pueblo de Israel. No podemos decir lo mismo y esperar lo mismo de los otros pueblos, ¿sí? No podemos decir Estados Unidos tiene que ser una nación cristiana. No tiene que. Israel es una nación que fue sacada de entre los paganos para ser una nación santa, un real sacerdocio. Ahora, la iglesia sí. La iglesia sí es una nación santa y se espera que en la iglesia haya líderes que gobiernen rectamente, que enseñen rectamente la palabra de Dios. Por esto estoy especificando que se trata de la nación de Israel. La condición nacional de Israel, del pueblo de Dios, que había sido santificado por Dios, estaba plagada de adulterio, estaba plagada de esta infidelidad. Y vemos el adulterio en la Biblia primeramente como un adulterio espiritual. Un adulterio espiritual, una infidelidad espiritual. Dios separa a este pueblo, lo separa para sí de los otros pueblos y el pueblo regresa a la idolatría de los pueblos paganos. Engaña a Dios, le es infiel a Dios. Y esto, mis hermanos, es algo grave. El profeta, por ejemplo, Oseas, fue un profeta al cual Dios le dijo: ve y cásate con una ramera. ¿Qué tal? Se casó con la ramera. Y la ramera se iba en pos de sus amantes. Y estos amantes la maltrataban, la abandonaban, se quedaba ahí ella toda en la calle y así. Y venía el profeta, su esposo legítimo, y le traía alimento y le traía provisión. Y después ella decía: esta provisión me la trajeron mis amantes. Bueno, y el Señor decía: esa es la condición de mi pueblo. Ha sido adúltero espiritualmente, me ha cambiado por otros dioses. Y esta era una condición lamentable. Y decía que el adulterio es, por un lado, adulterio espiritual, pero por otro lado, el adulterio
físico, el adulterio, sí, del matrimonio, de la unión de un hombre con una mujer, y cuando hay infidelidad en este caso. También la Biblia advierte acerca de esto, y eso había también en aquel momento en la nación de Israel. Vemos que la inmoralidad se había hecho algo normal, algo común, pero también algo normal. Ya era como pues, lo que marcaba la pauta. Es más, si alguien le era fiel, o si alguien, le era fiel a su esposa, era como que visto raro, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué mosco le picó, no? Muy semejante a como está el mundo el día de hoy. Y no solo eso, vemos ahí en el versículo 10, después de que dice, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta, dice, los pastizales del desierto se secaron, ahorita vemos eso, y luego dice, la carrera de ellos fue mala. La versión, la palabra, lo traduce así, donde dice, la carrera de ellos fue mala. Siguen el curso del mal. Hay un mal que va desarrollándose, que va avanzando. Bueno, los del pueblo de Israel, a causa de unos que habían comenzado con el adulterio, otros que lo vieron normal, adulterio espiritual, adulterio matrimonial, empezaron a seguir todos los demás el curso, y empieza a hacerse todo un desastre ahí en la nación de Israel. Además, los hombres del pueblo de Dios tenían una valentía que no era recta, dice, y su valentía no es recta. La versión Nueva Traducción Viviente lo traduce así: abusan del poder que tienen. Y el Señor, si leemos la Biblia, si leemos toda la Biblia, nos vamos a encontrar con la opinión que tiene Dios y cómo ve Dios a aquellos quienes abusan del poder que tienen. Y esto normalmente nosotros pues, lo asociamos con los policías, con los jueces, con los presidentes o gobernantes, pero todos, mis hermanos, tenemos poder en alguna área de nuestra vida. Por ejemplo, los padres tienen poder sobre sus hijos. ¿Cómo estamos usando este poder que tenemos sobre ellos? ¿Estamos acaso abusando del poder que tenemos? Y aquí podríamos decir muchísimo, pero ya dimos una serie acerca de la familia. Eso es en la familia, puede ser en el trabajo. ¿Estamos abusando del poder que tenemos? ¿A poco no te causa enojo pues que es normal en nosotros cuando vemos cómo abusan de inmigrantes que vienen aquí pues buscando una vida mejor, pero no tienen los documentos? Entonces algunos los contratan, los hacen trabajar horas extras y después no les pagan y les dicen, pues a ver, di algo, y abusan de ese poder que tienen. Bueno, el Señor por toda la Biblia condena esta actitud de abusar y oprimir a los débiles. Bueno, toda esa maldad que vemos aquí hasta ahora en la nación de Israel produjo maldición sobre la tierra. Ahora sí leemos esa parte del versículo en el que estamos. Dice, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. Esa era la condición. Cuando el pueblo de Dios estaba en obediencia, cuando el pueblo de Dios estaba en buena comunión con Él, el Señor les bendecía. Y ¿sabes algo? Hasta los que no eran del pueblo de Dios, que estaban alrededor, eran salpicados, por decirlo así, con la bendición de Dios traída a su pueblo. Y eso ocurre también con nosotros. Cuando nosotros estamos en buena comunión con Dios, nuestra familia está en buena comunión con Dios y tomamos sabias decisiones desde la palabra, hasta los que están alrededor, hasta nuestros vecinos. ¿A poco no es una bendición para tus vecinos que en tu casa no haya punchis el sábado en la noche? Y que no hayan botellas de cerveza tiradas y que seas un buen vecino. ¿A poco no es una bendición para ellos? Claro, o sea, y esto es solamente un ejemplo, podríamos decir muchos más ejemplos de cómo hasta los incrédulos son salpicados con la bendición de los creyentes cuando están en buena comunión con Dios. Pero aquí estamos viendo lo opuesto, estamos viendo cómo a causa del desvío del pueblo de Dios, a causa de esta carrera mala o es seguir este curso del mal, a causa de este abuso de poder entre ellos mismos, a causa de este adulterio tanto espiritual como físico, toda la tierra estaba en maldición, estaba desierta y estaba seca. Ahora, es interesante también cómo empieza el texto. Jeremías le atribuye la responsabilidad de la condición de la tierra y de la condición del pueblo, ¿a quién? A los profetas. Y esto es bien interesante. Cuando tú entras, por ejemplo, a un salón de clases en una escuela y ves que los niños están golpeándose y tirando todo, volteando las sillas y haciéndose la quebradora y rompiendo las ventanas y todo esto, ¿qué es lo que dices? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está la maestra? ¿Dónde está el que pone orden aquí? ¿No? Es lo primero que preguntamos. Bueno,
el profeta Jeremías, ahora sí hablando de parte de Dios, está atribuyéndole la responsabilidad de la condición nacional a los profetas, aunque incluye también a los pastores, incluye también a los sacerdotes, y leemos todo el capítulo 23. Si vamos a Oseas capítulo 4, versículo 9, vamos a ver lo que otro profeta verdadero dijo, que es Oseas, y vamos a ver cómo él ilustra una verdad muy profunda que tiene, por supuesto, sus dos lados, ¿no? Dice Oseas capítulo 4, versículo 9: y será el pueblo como el sacerdote. Otras versiones dicen, ¿cuál es el pueblo? Tal es el sacerdote. O ¿cuál es el sacerdote? Tal es el pueblo. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. El resultado de un profeta que no hace su trabajo como debe de hacerlo, de llamar al arrepentimiento, de llamarle pecado a lo que es pecado, de advertir acerca de las consecuencias por la falta de arrepentimiento, el resultado de un profeta así, que no hace su trabajo, es un pueblo inmerso en el pecado. Por eso dice, y será el pueblo como el sacerdote o como el profeta. Pero no debemos de irnos del otro lado del caballo, o sea, no debemos de irnos hasta un extremo, de decir, bueno, toda iglesia, aplicado a la iglesia, toda iglesia que está mal, que hay problemas, que hay conflictos, que hay divisiones, que hay inmoralidad, toda iglesia es culpa del pastor o es culpa del profeta. O sea, no podemos irnos hasta el extremo. ¿Por qué? Porque vemos en el Nuevo Testamento una iglesia en Corinto, en la cual había divisiones, había inmoralidad, había problemas entre los mismos creyentes, tanto que se llevaban hasta los tribunales, y los incrédulos juzgaban las causas de los mismos creyentes que no podían resolver sus mismos problemas. Habían desórdenes en la iglesia, la mujer se mangoneaba al esposo, y luego la mujer quería interrumpir al predicador mientras predicaba, el predicador predicando, y la mujer interrumpiendo y haciendo su rollo e imponiéndose. Bueno, todo eso había en la iglesia en Corinto, y el pastor o el fundador, el apóstol de esta iglesia era el apóstol Pablo. ¿Podríamos decir entonces que era culpa del apóstol Pablo la condición de la iglesia? No, debemos de equilibrar el asunto. Si el profeta, el pastor, el maestro hace su trabajo de predicar, así como Pablo estuvo ahí por 1 año y medio predicando, enseñando, si el pastor, el predicador, el profeta hace su trabajo, pero el pueblo persiste en el pecado, persiste en su actitud, entonces el profeta queda libre de la sangre del pueblo. Así como les dijo Pablo, el mismo Pablo, a los diáconos, a los pastores allí en Éfeso, en Mileto, estaba ya por partir, y los llama y les enseña y les dice a todos ellos, miren muchachos, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. No anuncié solamente una parte del consejo de Dios o un tema preferido, yo les anuncié todo el consejo de Dios. Así que si ustedes andan en su rollo o si ustedes no enseñan bien, no es por mi culpa, sino por la de ustedes mismos que no están poniéndole cartas al asunto. Pero aquí el caso del pueblo de Israel es un caso distinto. Vamos a ver cuál era la condición de los profetas en tiempos de Jeremías. Dice Jeremías 23, ahora versículo 11. Versículo 11 de Jeremías 23. Porque tanto el profeta como el sacerdote son como impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aquí, con una sola palabra, describe la condición de los sacerdotes y de los profetas. ¿Cuál es esa palabra? Impíos. Ya que es una palabra que nosotros no usamos con mucha frecuencia, no está como que muy en nuestro vocabulario, te voy a decir 2 palabras que se traducen como impiedad en el Antiguo Testamento. Está la palabra hanep, que significa irreverente, significa profano, y otra palabra que es como un sinónimo y nos da más luz de esta palabra impiedad o hanep es rasá. Y esta palabra, que se traduce como impío, originalmente se refería a la actividad o a la vida, al vaivén y a la confusión en que viven los impíos, los que no conocen a Dios. Y también se refiere esta palabra a la agitación perpetua que provocan estos hombres perversos quienes no conocen a Dios. Y vemos entonces que esta palabra se le atribuye principalmente a los que no creen en el Dios verdadero,
a los paganos. Entonces, cuando el pueblo de Israel escuchaba la palabra impío, inmediatamente lo asociaba con los pueblos paganos que no conocían al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y una de las características de los impíos, vamos a ver varias características de los impíos, una de ellas es que son perturbadores, que son obstinados. Un perturbador es aquel quien irrumpe en el orden, y que aquí vemos que también vamos a ver que son obstinados, muy muy obstinados. Vamos a Job capítulo 3 versículo 17. El libro de Job es un libro poético, es un libro que dice muchas cosas en sentido figurado para afirmar una enseñanza. Entonces está hablando aquí Job del Seol, del centro de la tierra, del lugar donde van los muertos, ¿no? Dice Job 3:17: allí, en el Seol, los impíos dejan de perturbar. Estos impíos son perturbadores persistentes. ¿Sabes hasta cuándo van a dejar de perturbar, según Job? Hasta que se mueran. Son perturbadores hasta la muerte. Y otro de los sinónimos de impiedad es la deshonestidad, la hipocresía. Y estas son también características de los impíos. ¿Sabes algo? En el Salmo 37, versículo 21, en la primera parte, nos da esta cualidad de los impíos. Dice, Salmos 37, 21, el impío toma prestado y no paga. ¿Qué tal? ¿Ha sido víctima de eso? A ver, levanta la mano. ¿Quién ha sido víctima de un impío que le ha pedido prestado y no le ha pagado? Oh, casi nadie, ¿no? No, yo sí. Pero hago ahora la pregunta, ¿cuántos han pedido prestado y no han pagado? Ándale. Bueno, es de impíos hacer eso. Nosotros recomendamos siempre a no pedir dinero prestado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del hermano que me va a prestar $500 para pagar la renta. No, mi socorro viene de Jehová. Así que estamos llamados a confiar y a descansar en el Señor. Él va a suplir, Él va a proveer lo necesario. Pero si por alguna razón usted le llega a pedir prestado a alguien, pues compórtese como un creyente del pueblo de Dios y no como un impío, y pague. Así que hasta ahí vamos bien, ¿no? Y eso se podría aplicar a prestar un servicio, por ejemplo. Si nos comprometemos a prestar un servicio, a hacer un trabajo, pues portémonos no como impíos, ¿verdad?, sino como creyentes, y cumplamos. Si nosotros contratamos a alguien para que haga un servicio, pues no nos comportemos como impíos y le tratemos de buscar la salida para no pagar. No, es que no me gustó el trabajo, y no pagas. Ayer platicamos con una hermana que trabaja en una cafetería, y nos platicaba que así muchos impíos hacen. Van a la cafetería, reciben su café y dicen, esto no es lo que pedí, aunque realmente eso pidieron. Entonces se los dan gratis y les hacen otra cosa, se llevan doble. Bueno, eso hacen los impíos. No vaya a agarrar ideas, porque eso es de impíos. El impío toma prestado y no paga. Entonces decía, mejor no pidamos prestado, confiemos en el Señor. Si usted es al que le piden prestado, pues esté dispuesto a perdonar eso que usted está prestando. Esa es la advertencia. Si le pasa, no venga acá, porque pues ya estoy limpio de su sangre, ¿verdad? Ya le advertí, ya así como dice Pablo. El impío, por otro lado, no piensa dos veces para testificar en contra de alguien inocente. Es lo que dice Éxodo capítulo 23. Estamos viendo el comportamiento de los impíos, ¿no? Piden prestado y no pagan, pero además se prestan para ser falsos testigos en contra de un inocente. Dice Éxodo 23:1, hablándole Dios a su pueblo, diga a mí. Bueno, los poquitos que le dijeron, no admitirás falso rumor. Eso dice el Señor. O sea, mis hermanos, esto también es muy profundo. De hecho, el domingo pasado el pastor Chuy Olivares enseñaba allá en Guadalajara acerca de guardar nuestra sana distancia con aquellos quienes causan división, quienes traen murmuraciones y rumores para dividir y para todo esto, ¿no? Y la palabra lo dice, no admitirás falso rumor. Cuando escuchamos algo que desprestigia a alguien, o que no nos edifica, o que no viene con un fundamento, pues mis hermanos, la palabra nos dice, no lo admitas. Oiga, comadre, fíjese, hermana, que ¿qué cree? No lo admitas. Dile, no me voy a prestar a eso. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
Es de impíos, de incrédulos, prestarse para testificar en contra de alguien que es inocente. Te pongo un ejemplo, lo veíamos hace 2 semanas, pero ya pasó un tiempo, entonces lo recuerdo un poquito. Como el rey Acab deseaba una viña, la viña de Nabot, ¿te acuerdas? Y él dijo, no, yo la quiero, va con Nabot, y Nabot le dice, no te la voy a vender porque es una heredad, es una herencia de mi familia, no está a la venta, rey, lo siento mucho, sorry. Entonces, ¿qué hace Nabot? Se deprime, ya está deprimido, va a su casa, ahí está su esposa impía, Jezabel, y le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás deprimido? No, es que Nabot no me quiere vender su viña, ¿no? Entonces, no, pues tú eres el rey. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues vamos a quitar de la ecuación a Nabot. Así que le tocaba plata o plomo, ¿no? O sea, o cooperas o cuello. ¿No quieres venderla? Bueno, pues entonces te vamos a matar para apoderarnos de ella. ¿Cómo lo matamos? Pues vamos a inventarle que hizo un crimen y entonces testificamos, traemos impíos, testigos falsos para que digan en contra de él y lo maten y así nos apoderamos de la viña. Bueno, ese es comportamiento de impíos, no de creyentes. Aunque si te dijera cuántos que se dicen creyentes son parte de este tipo de cosas en las iglesias para remover a alguien, para quitar a alguien que le estorba, testificar falsamente. La crueldad también es algo que caracteriza a los impíos. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 10. Proverbios 12:10. Otra de las características de los impíos es que son de malas entrañas. Son pues crueles hasta con las bestias, hasta con los animales. Y decía en la mañana que, y es cierto, que yo no soy muy fan de las mascotas. Yo no soy muy de animales, no soy muy animalero. La verdad es que no. Tuve varios fracasos cuando era niño con mascotas y como que ya me quedé espantado con las mascotas y no soy muy fan de ellas. Pero aún así la palabra nos enseña a que nosotros los hijos de Dios cuidamos hasta de los animales. Dice Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia. O sea, si tienes un animal, sea un animal de carga, pues lo alimentas bien. La palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, tienes al buey ahí que está trillando el trigo, entonces pues dale chance, no le pongas un bozal para que no coma, no seas tan cruel, dale chance de que coma de lo que está allí. Obviamente está hablando ahí de otro tema, pero nos enseña el principio y la verdad de no ser crueles con los animales de carga, pero también con las mascotas. Hay quienes se compran un perro de ese tamaño y lo quieren tener encerrado en un cuartito así. O animales, perros que están diseñados y creados por Dios para andar sueltos en el campo, corriendo y cazando y todo, y los quieres tener ahí encerrados en un cuartito, en tu departamentito ahí chiquitito, porque está bien cute. No, eso es ser cruel con el animalito. Y te digo que yo no soy fan, ni tampoco, mucho menos soy de la Asociación Protectora de Animales, no, pero la palabra dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea, hasta con los perros, hasta con los gatos, hasta con los animales, son de malas entrañas los impíos. Además, los impíos son odiadores, odian y están prontos para perseguir a aquel quien hace el bien, aquel quien busca sinceramente a Dios. Salmos 37, versículo 12, nos habla de esta característica que distingue a los impíos. Dice Salmos 37, 12, maquina el impío contra el justo. Ocupa el tiempo el impío para planear cosas, no para, producir, no para hacer cosas de provecho, sino para destruir al justo, aquel quien busca a Dios, aquel quien busca hacer la voluntad de Dios. Dice, y cruje contra él sus dientes, así, cuando te veo se me revuelve el estómago, ¿no? Eso es de impíos, no es de creyentes, por supuesto. Y eso que ni se dé entre nosotros, ¿no? De que crujes los dientes contra tu hermano, ¿no? Eso es de impíos. Los impíos en las Escrituras se distinguen por negar a Dios. Dice el impío en su corazón, dice el necio en su corazón, es una palabra sinónimo. No hay Dios. Eso es de impíos. Pero no perdamos de vista a quienes son, a quienes Jeremías les está hablando o se está refiriendo en esta porción de la Escritura. Se está refiriendo a los profetas. Así que estos profetas impíos son más peligrosos que cualquier otro impío. ¿Por qué? Porque hablan como de parte de Dios. O sea, tienen todo este comportamiento y más características de impiedad usando el nombre de Dios. Pero dice la palabra,
de aquellos quienes dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así eran estos. La impiedad de estos impíos era realizada hasta en el mismo templo de Dios. Dios está en todos lados. O sea, no nos escapamos del ojo de Dios. No caigamos en pensar que Dios nomás está aquí en el templo, ¿no? No, Dios está en todas partes. Pero en el contexto de Jeremías, el templo de Dios era el lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios. Ya después Jesús vino y le dijo a la mujer samaritana, pues la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un monte, no en un lugar, pero para ellos en este tiempo el templo, como dije, era el lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba. Bueno, allí estos profetas impíos realizaban su impiedad. Dice el versículo 11, la segunda parte, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. A lo mejor ellos se escondían muy bien, o no, pero el Señor lo sabía, el Señor conocía lo que ellos hacían en lo secreto. Y a continuación Jeremías va a describir la impiedad de estos profetas. Vamos al versículo 13 ahora, de Jeremías 23. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Aquí, mis hermanos, está haciendo referencia a Samaria. Dicen los profetas de Samaria. ¿Cómo estaba Samaria en tiempos de Jeremías cuando él escribió esto? En tiempos de Jeremías, Samaria ya estaba desolada. Samaria estaba destruida. Vimos cómo el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte, en el reino del sur, y en el reino del norte se encontraba Samaria, la cual ya estaba desolada en ese momento. Con el simple hecho de que Jeremías, o Dios por medio de Jeremías, hiciera referencia a Samaria que estaba desolada, ya el Señor les estaba advirtiendo: si siguen por el camino de los de Samaria, van a terminar así, desolados, van a terminar tronados, ¿no? Así que estos profetas de los que habla de Samaria son culpables de desatinos, y no debemos de confundir esa palabra desatino como que ups, fallé, ¿no? Te estaba tirando al blanco y ups, es como el pensamiento muy occidental. No, desatino en el contexto de ellos era más que un error. En el original comunica la idea de locura, alguien quien hace algo que no tiene sentido. Comunica la idea de algo ofensivo, algo espantoso, algo inmoral. Entonces ya es más que un ups, no le atiné, ups, fallé. A estos desatinos de locura e inmoralidad se añade que profetizaban en nombre de Baal. ¿Lo estás viendo ahí en el texto? Dice, profetizan en nombre de Baal. ¿Quién era Baal? De entrada nosotros ya captamos la idea de que Baal pues no era algo bueno, era algo malo, de que era un dios ajeno, un dios pagano. Pero fíjate que cuando vemos más a profundidad, podemos captar mejor la idea y el mensaje que transmitían los de Samaria, los profetas de Samaria. Baal significa Señor, Baal significa dueño, Baal significa amo, todo lo que es Dios. Entonces, Baal trataba de tomar el lugar de Dios como Señor, como dueño, como amo. Era un dios cananeo, una divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y todo el área de influencia de Asia Menor, que estaba incluida o que incluía a los babilonios, a los caldeos, a los cartagineses, fenicios y a los filisteos y a los sidonios, los cuales vemos ahí en la escritura. Filisteos y sidonios adoraban a este mismo dios Baal, pero bajo otro nombre, que era Melcad. ¿Quién era Baal entonces? Baal era el dios de la lluvia, era el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Así que esto nos trae todavía más luz. Para ellos, que no hubiera lluvia era como para nosotros no haber petróleo, no haber gasolina, así, de aquellas. Así es, así representaba la lluvia, y todavía lo es ahora en los que se dedican a la agricultura. Ya experimentamos un poquito nosotros lo que es que no haya agua potable, ¿verdad? Es un desastre. En las excavaciones de Ugarit comprobaron cómo era adorado este dios Baal. Dijimos que para ellos la lluvia era esencial. Sin lluvia no había cosecha, y si no había cosecha no había comida, no había nada. Había lo que era muerte. Así que los adoradores de Baal, para tenerlo contento y que trajera lluvia, trueno, fertilidad, prosperidad, lo que hacían ellos era realizar orgías, rituales que incluían orgías. Supuestamente ellos, en su mente perversa,
cuando ellos realizaban estas orgías, y mientras más orgías y mientras más perversas, más estimulado era Baal para tener relaciones con Astarte, su esposa, otra diosa. Y así cuando ellos tenían relaciones, traían fertilidad y traían lluvia a la tierra. Esto era lo que había en sus mentes. Así que podemos decir que Baal era el dios de la prosperidad y del bienestar, de la provisión. Previamente vimos que los profetas de Acab profetizaban que éxito y prosperidad de este rey Acab, rey malo, ¿no? Pero aunque ellos no se anunciaban como profetas de Baal, sí estaban utilizando su investidura de profetas para anunciar el mensaje de Baal. Éxito, prosperidad. ¿Cuál fue el resultado del destino, o del desatino, quiero decir, de estos profetas? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue un pueblo desviado que se reunía así como los paganos en lugares altos, y ahí en los lugares altos pedían fertilidad, pedían prosperidad a Baal, participando de estos horribles actos inmorales. Por eso incluye la infidelidad, el adulterio, porque obviamente en estos rituales había ese tipo de conductas reprobables. Y en estos lugares altos, otra cosa que atrae nuestra atención es que ofrecían a sus hijos en sacrificio al dios Moloc. Vamos a Jeremías capítulo 32, versículo 35. Jeremías 32, 35. Aquí está este pueblo desviado a causa de los profetas y haciendo este tipo de cosas. Dice, y edificaron lugares altos a Baal. Edificar un lugar alto implicaba trabajo. Así que estaban dispuestos a trabajar y trabajar y trabajar para edificar esos lugares altos, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc. O sea, en ese lugar alto de Baal había también un templo para este dios Moloc, al cual le sacrificaban a sus hijos y a sus hijas, pasándolos por el fuego. Algunos indican que había una como estatua con la boca abierta, el hocico abierto de este dios Moloc, y abajo una hoguera llena de fuego, y allí arrojaban a sus hijos y los sacrificaban. ¿A cambio de qué? De lluvia, de prosperidad, de bienestar. Dice, lo cual no les mandé. Dios nunca mandó esas cosas. Dios no mandó eso. Es más, Dios en el desierto les bajó maná, les sacó agua de la roca, les puso una columna de nube. El Señor fue su proveedor, fue su Señor, pero fue su proveedor también. El Señor no les mandó, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. La función de los profetas, mis hermanos, era y sigue siendo llamar al pueblo a la santidad, a la separación, a apartarse de la idolatría. Y la palabra continuamente nos está advirtiendo, no sean como los otros pueblos, no sean como los paganos, los gentiles que no conocen a Dios. Esta era y sigue siendo la tarea del profeta, llamarlos a la santidad, apartarse de la idolatría. Pero estos profetas lo que hacían era incitar al pueblo a la idolatría. ¿Cómo? Por medio de enseñanza. Ellos por medio de esa enseñanza los guiaban a la inmoralidad, los guiaban a sacrificar a sus hijos. ¿Para qué? Para obtener prosperidad, para obtener bienestar. Entonces el desatino de esos profetas en Samaria consistía en una mala enseñanza. ¿No suena esto familiar? Hoy en día muchos profetas están haciendo esto. Están usando su posición, así le llaman ellos, posición, porque en el cuerpo de Cristo no hay posiciones, hay funciones. Posiciones hay en las empresas y tú vas escalando de una posición a otra mejor y así, y lo que haya que hacer, ¿verdad?, en el mundo para escalar de posición. Pero la iglesia no es una empresa, la iglesia no es un negocio, no es una corporación, no, es un cuerpo en donde hay miembros que tienen funciones. Hay que pues ver la iglesia como la ve la Biblia, ¿no? Pero estos profetas actuales están aprovechándose de lo que ellos ven como una posición para arrastrar a las personas a la idolatría. Idolatría en la Biblia, en un concepto simple, es poner cualquier cosa en lugar de Dios. Cualquier persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y hoy muchos profetas están haciendo esto, guiando al pueblo hacia la idolatría, diciéndoles, por ejemplo, tú eres campeón, tú eres lo mejor, tú eres la última coca del desierto. O sea, Dios no.
Dios no es tu proveedor, es tu potencial. Saca el potencial. Además, idolatría también se asocia en el Nuevo Testamento con avaricia. Claramente dice, avaricia igual a idolatría. Avaricia es idolatría. Y muchos profetas incitan a su audiencia a que no se conformen. ¿Cómo te vas a conformar con esa casita que tienes, con ese carrito que tienes, con esa ropita que tienes? No te conformes. Sueña. Visualízate en esa casa, ahí ves esa casa en el barrio más caro y paséate por allí, visualízate, párate enfrente de la casa, imagínate esa mansión con la bandera de Honduras ahí puesta. Y con tus hijos corriendo ahí por el driveway y haciendo pupusas y tamales ahí afuera de esa mansión. Ya te puedes ver ahí, ¿no? Bueno, es lo que hacen muchos profetas, para que sueñen, para que visualicen, para que arrebaten cosas materiales. Aunque eso implique sacrificar a sus hijos, sacrificar a sus familias, porque claro, el día tiene solamente hoy 24 horas, ¿no? Y no tenemos más tiempo que ese. Alguien quien tiene un trabajo normal y tiene ciertos resultados, pero desea más, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar más. Si tienes un trabajo, conseguir dos. Y si los dos trabajan, pues obtenemos más. Y así sucesivamente. Es ir en pos de la avaricia y mientras tanto los hijos siendo sacrificados a Moloc. Bueno, esto es lo que muchos profetas actuales hacen e incitan, hacia lo que incitan aquellos quienes los siguen y quienes los escuchan. Vamos al versículo 14, Jeremías 23, versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Ahora va con los de Jerusalén. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Estos profetas de Jerusalén hablaban el mensaje de Dios. Por un lado, el desatino de los de Samaria era enseñar mal, enseñar y profetizar en nombre de Baal. Pero estos profetas de Jerusalén, no, ellos no profetizaban en nombre de Baal. Ellos hablaban el mensaje de Dios, es decir, tenían una doctrina correcta. Tenían buena enseñanza. A lo mejor oías predicar a estos profetas de Jerusalén y decías, órale, wow, sí sabe bastante, está bien grueso. Pero cometían torpezas, dice la palabra, dice el Señor, inspirando a Jeremías. Y para traducir esta palabra torpezas debemos de ir al original o ir a otras traducciones, porque puede significar torpeza para nosotros, así como que voy caminando y ups, me pegué en la esquinita del filito de la cama, ¿no? Uy, qué torpe soy, o me tropecé. No. La palabra torpeza, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, la que vemos aquí, se traduce así: algo horrible. En la Nueva Biblia Viva, casi lo mismo. Las cosas que hacen son horribles. La Nueva Traducción Viviente simplemente dice: los profetas de Jerusalén son aún peores que los de Samaria. ¿Por qué? Porque estaban en adulterio e inmoralidad. Cometían adulterios, dice ahí el texto. ¿Qué te parece? Y eso nos recuerda en el primer libro de Samuel a los hijos de un sacerdote llamado Elí. ¿Tú lo recuerdas? Este sacerdote llamado Elí era un hombre, ¿cómo le podremos llamar? Inconstante, irresponsable como sacerdote. Dice la palabra que era un hombre pesado, que se la pasaba durmiendo todo el tiempo y que no sabía discernir cómo Ana estaba allí derramando su corazón delante de Dios, pidiéndole un hijo y diciéndole, tú andas bien borracha. Así ese era el vocabulario de un sacerdote. Pues ¿qué crees? ¿Cuál es el sacerdote? Tal es la familia, tales son los hijos. Tenía 2 hijos, Ofni y Finet, los cuales eran un desastre. Dice la palabra en 1 Samuel 2:22 que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, con las mujeres quienes trabajaban ahí en el tabernáculo de reunión, estos tenían sus que veres. ¿Qué te parece? Los hijos del sacerdote. Porque claro, ellos crecieron en medio de tabernáculo, sacrificios, holocaustos. Se empezaron a familiarizar con eso y a decir, no, pues mi papi es el sacerdote. Así que yo soy VIP, soy sacerdotito y puedo hacer lo que quiera y nadie me dice nada. Y cometían más cosas, ¿no? Les quitaban a la gente la parte de la ofrenda que traían, del animal, la grasa, se las quitaban y todo este asunto. Eran unos terribles, ¿no? Bueno, algo así ocurría con los profetas aquí que está hablando Jeremías 23. Eran
hombres quienes estaban viviendo en adulterio, viviendo en inmoralidad. Yo pregunto, ¿podríamos decir que hoy en día hay esta clase de desatinos entre los profetas actuales? Lamentablemente sí. Lamentablemente hay profetas o maestros bíblicos, predicadores, apologistas, lo que sea, o cualquier título que se quieran colgar, los cuales predican bien, los oyes hablar y dices, wow, pero están viviendo una doble vida, una vida de inmoralidad, de adulterio, y a lo mejor tú te preguntas, ¿cómo es posible que esta persona, quien escribe tan tremendo, haya estado viviendo en esta doble vida? ¿Cómo es posible que mientras que estaba acostándose con una mujer y con otra mujer y con otra mujer, estaba escribiendo un libro que después lo publicaron y ha sido de tanta bendición a mi vida? Bueno, mis hermanos, esto puede ocurrir. No debe ocurrir, lamentablemente, pero ocurre y es visto por Dios como algo horrible, como un desatino, como algo abominable. Además, los profetas de Jerusalén manifestaban una de las características más notables de un falso profeta, que lo vimos en la enseñanza anterior: andaban en mentiras. O sea, una cosa es decir una mentira y otra cosa es vivir en mentira. Estoy diciendo que decir una mentira sea bueno. El Señor no aprueba la mentira, lo hemos visto, pero le pone todavía más gravedad al asunto vivir en mentira. Decir que soy algo que no soy. Eso es vivir en mentira. Podría poner muchos ejemplos. Ellos hablaban mentiras. Así es como se conducían para obtener sus fines. ¿Sabías que no hay mentiras piadosas? Se dice por ahí, ¿no? Una mentira piadosa. No, no es mentira piadosa. Porque piedad es ir en pos de Dios. Y la mentira nunca nos va a guiar en pos de Dios. Al contrario, el padre de mentira es Satanás. Y hay quienes, incluso profetas, quienes hacen uso de la mentira para obtener fines supuestamente piadosos, pero el fin no justifica los medios que se hacen. Y estos profetas no solo decían mentiras, sino que vivían en mentira. Dice el versículo 21, ahí de Jeremías 23, versículo 21, ahí inmediatamente vemos cómo es que ellos vivían en la mentira. Dice el Señor: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Mis hermanos, alguien quien toca tu puerta y te dice: vengo de parte de el IRS y vengo a cobrar un dinero que usted debe, así que pague ahorita, si no aquí traigo la patrulla, y le llaman, ¿sí? O le llaman. Estas extorsiones ocurren por teléfono. Eso es ilegal. Es ilegal ir en nombre de una autoridad que no te encomendó. Y esto es lo que están haciendo estos profetas. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Así que por el simple hecho de que Dios no los había enviado, ya los convertía en mentirosos, y todo lo que ellos hablaran era una mentira. Por esto, mis hermanos, el estar frente a una cámara o frente a una audiencia con un micrófono en la mano o en la corbata, ¿verdad? Este tipo de función es un llamado de Dios. No es para cualquiera. Dios llama a algunos y los capacita para esta función, pero hay quienes, me gusta eso, lo voy a hacer. Y simplemente encienden una cámara, transmiten un live por internet o graban algo en internet y ya se creen youtubers, no predicadores, se creen youtubers. Bueno, mis hermanos, esto es solamente para aquellos a quienes Dios llama, es para aquellos a quienes Dios envía. Si tú y yo, todo creyente, tenemos dones espirituales, tenemos dones y habilidades dadas por Dios que son dadas para manifestarse y servir en la iglesia local, bajo la supervisión de la iglesia local, bajo la supervisión de un pastor. Y muchos de los grandes males que vemos hoy en día son de pastores o predicadores que se autoproclamaron y que no están sujetos a una iglesia local. Y es importante que entendamos este principio de la iglesia local y de la sujeción a una autoridad. Ahí ves al cantante que anda viajando por todo el mundo y vive en inmoralidad. Ah, pero qué bonito canta. ¿Y a quién le rinde cuentas? A nadie, porque dice: yo soy Pancho Pantera. Pero el pueblo de Dios contribuye engordando ese becerro de oro
comprándole sus discos. Ahora ya no venden discos, ahora cada reproducción que le ponemos a uno de estos artistas, porque qué bonito canta, le entra dinero a su cuenta. ¿Sí sabía eso? Pero ahí estamos, ¿cómo me bendice ese canto? Y bueno, estamos engordando el becerro de oro. Y después, ¿qué ocurre? Se dan a conocer sus inmoralidades, sus mentiras, porque no fueron enviados, y el pueblo de Dios y el nombre de Dios es blasfemado. O sea, debemos de medir las implicaciones, y gracias a Dios que su palabra nos enseña, ¿verdad? Y nos instruye. Ahorita vamos a ver cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios, y así como con los cantantes, con predicadores. Este predicador, mira qué tremendo el clip que aparece ahí en Facebook o en YouTube o en Instagram. Lo voy a recompartir. Bueno, pues ya le metiste una lana a su cuenta. Ni sabes de dónde viene, ni sabes cómo vive, porque ni tiene pastor. Él mismo es su pastor, él mismo se llamó, él mismo se envió, Dios no. Ellos mismos corren, ellos mismos publican, pero el Señor no les habló ni los envió. Y estos profetas, por el simple hecho, como dije, de que no habían sido enviados por Dios, todo lo que hablaran sería una mentira. Y veamos otra cosa que hacían estos profetas. Después de esta mención de andar en mentiras, dice, fortalecían las manos de los malos. ¿Qué es esto? En la Nueva Traducción Viviente dice, alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Esto es bien profundo. Lo leemos rápido. Fortalecían las manos de los malos. Bueno, han de haber sido fisicoculturistas, ¿no? Y les hacían ahí pesas. No. Lo que estamos viendo aquí es una persona pecadora que necesita arrepentimiento. Necesita arrepentirse para salir de la cárcel de maldad en la que está. Y el profeta debe de guiarle al arrepentimiento. Bueno, este profeta, ¿qué es lo que hacía? En vez de llamarle al arrepentimiento, le fortalecía, le alentaba, le decía, échale ganas, síguele como vas, tú eres un campeón, porque no quieren que se arrepientan. Mis hermanos, este es el desatino, esta es la impiedad de estos profetas, la cual ocurre también hoy en día. En vez de llamar al arrepentimiento a los que están en pecado, es alentar, animar y que échale ganas y motivar. Pero mis hermanos, no se trata de eso, no se trata de alentar al pecador para que siga en el pecado y para que no se arrepienta, sino se trata de llamarle al arrepentimiento. Y no importa cómo se vieran los profetas a ellos mismos, cómo quizás entre ellos mismos se echaban flores y dicen, no, usted es lo máximo, profeta, no, sí, usted también, y yo lo honro y todo este asunto. Y no importa cómo aparentaran ellos o cuánto aparentaran una piedad y que Dios les hablaba y que Dios los había enviado, Dios los veía así. Escucha, me fueron todos ellos como Sodoma. ¿Qué tal? Pueblo lleno de perversión. Y sus moradores como Gomorra. Ellos, los profetas, eran ejemplo. Estaban llamados a ser ejemplo. Todo predicador, todo pastor, todo padre, papá, mamá, somos llamados a ser ejemplos. Bueno, estos eran ejemplos, pero para lo malo. El Señor los veía, ¿sabes cómo? Como una fuente de hipocresía. Es decir, de todos los hipócritas, esos eran los peores. Continuamos en el versículo 15, la segunda parte. Dice, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Estos, como ejemplo, vienen a ser la fuente de la hipocresía para toda la tierra. Y así el Señor los está exponiendo como falsos profetas por medio de Jeremías. Ahora la pregunta para nosotros, ya acercándonos a la conclusión, ¿qué hemos de hacer con ellos? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debe hacer, tú y yo, con los falsos profetas? Bueno, el Señor nuevamente nos dice en el versículo 16, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Apedrearlos? No, eso era en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? Jehová. No dijo el pastor, no vayas, no, el pastor me dijo, no. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No escuchéis, no lo escuchen. Es lo que dice el Señor. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, que es esta. El mensaje de estos falsos profetas puede ser emotivo. O sea, puede ser así de que hasta lloren y ay, qué bonito me hace sentir, pero no proviene de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de llamarle pecado al pecado, como pues quieren
quieren ser emotivos y no quieren ofender a nadie. En vez de llamarle pecado al pecado, le llaman poor decisions. Decisiones pobres, aparecieron los subtítulos ahí, ¿verdad? O sea, no es pecado, es una decisión pobre. No, pecado es pecado. En vez de llamar al arrepentimiento, en vez de advertir sobre las consecuencias de persistir en el pecado, ¿qué es lo que hacen? Incitar a la codicia. No. Yo no voy a decirles que son X, ¿no? Homosexual, lesbiana, adúltero. No. Borracho, drogadicto. No voy a decir. Mejor vamos a enfocarnos en lo positivo, dicen ellos. Les voy a hablar acerca de cómo pueden llegar a ser millonarios, cómo pueden llegar a ser exitosos y felices. ¿Sí? Feliz con su pecado. Les incitan a la codicia, les incitan a un falso bienestar. Dice el versículo 17, dicen atrevidamente, osadamente los que me irritan, o sea, están molestando a Dios, están enojando a Dios. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es responsabilidad de un genuino profeta lo que habla. Somos responsables de lo que hablamos. Yo tengo que tener cuidado de mis palabras y no puedo decirle a cualquiera, no te va a pasar nada malo, échale ganas, porque si esa persona está en adulterio, pues va a seguir en adulterio. Pues yo le echo ganas, Dios me quiere bendecir, ¿no? Somos responsables. Y dice, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, anda en sus propios deseos, no te va a pasar nada malo. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Y todo esto, mis hermanos, lo vemos en los falsos profetas, o en profetas impíos igual a falsos profetas, ¿no? Pero también lo podemos aplicar de forma personal. En la primera enseñanza vimos cómo cada uno de nosotros, aunque no seamos profetas de oficio, cada uno de nosotros en cierta forma somos profetas. Anunciamos un mensaje, hablamos de parte de Dios. Y quiero que veamos esto. Si un profeta de oficio corre el riesgo de caer en impiedad, de convertirse en un impío, ¿qué podemos decir de nosotros? Cada uno de nosotros también corremos el mismo riesgo de ser impíos. Dice la palabra, el que crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. Mire que no caiga, tenga cuidado. El Señor, como siempre, nos sigue dando la salida. Por ejemplo, veamos el versículo 18. ¿Cómo puedo evitar yo caer en la impiedad? Y en todo esto, que profetas de Samaria y profetas de Jerusalén pues habían incurrido. El versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y mis hermanos, de esto, este mismo versículo lo mencioné también en la primera enseñanza, pero quiero tocar un punto que no toqué en aquella enseñanza referente a este versículo. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Esto, mis hermanos, para ellos era limitado para un grupo. Los sacerdotes, los de una tribu, eran quienes podían entrar al lugar secreto de Dios, quienes podían entrar al templo y tener acceso a los rollos de la ley. No era para todos, pero hoy en día tú y yo tenemos libre entrada hasta el trono de Dios. Dice su palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo podemos ir a la palabra cada día, la tenemos aquí, tenemos la Biblia, tú y yo, ¿sí o no? Y quien no tenga una Biblia, acérquese y yo le regalo una al final. Quien no tenga una Biblia, todos tenemos una, y en el teléfono traemos todas las versiones habidas y por haber. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Muchos prefieren poner frases, memes de predicadores en sus redes sociales y piensan que eso sustituye la palabra de Dios. Hay cristianos que son cristianos de meme, nada más. El único contacto que tienen con cosas cristianas son una imagen de un predicador ahí, ¿no? Y abajo una frase que dijo el predicador que ni bíblica es. Y ya eso lo comparten y ya con eso se sienten como que ya cumplieron con su religión. Ya me vi muy cristiano compartiendo la frase de ese predicador, que quién sabe quién sea, que quién sabe si esté llamado, que quién sabe si esté bajo autoridad, que quién sabe, y así. Hay quienes sustituyen la palabra por frases de reformadores. No, es que lo dijo tal reformador. Oye, ¿tú sabes en qué año vivió tal reformador? No, pero fue reformador, ha de ser bueno, ¿no? O simplemente frases bonitas. No, todo va a estar bonito, la luz va a estar contigo. Ah, ahí está, lo comparten. Eso es como cristiano, yo lo voy a compartir. Pero tiene ahí la bibliota, ¿no? En su casa. Hacer eso, mis hermanos,
sustituir la palabra de Dios por frases, por imágenes, por memes y pensar que eso nos va a alimentar es un error. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de memes vivirá el cristiano del siglo XXI, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, está haciendo un énfasis en no solamente oír, porque ese es otro error que cometemos. Le ponemos play al radio, en internet, y ahí está, hable y hable el predicador, y otro, y ya pusiste a los mejores predicadores, pero nunca nos sentamos y pusimos atención a lo que estábamos escuchando. Y dices, no, ya me escuché 20 predicaciones el día de hoy. Esta semana voy a llegar a las 100 predicaciones. ¿Pero qué entendiste? No, nada. Mira, con que escuchemos una a la semana, nos sentemos, tomamos notas de lo que escuchamos, te aseguro que vamos a recibir palabra de Dios, alimento para nuestra alma. Todos los creyentes podemos entrar a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gracias a Dios por eso? Los no creyentes no. Los no creyentes no pueden entrar a la presencia de Dios, porque solo el limpio de manos y el de corazón puro puede subir al monte de Jehová. Y el Señor nos ha limpiado completos. El Señor Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. No porque ustedes se limpiaron, no, por mi palabra. Y limpios por su palabra podemos subir a su monte santo, podemos ir a su presencia. Pero ¿qué crees? Es más fácil copiar y pegar, copy and paste, lo que otros dicen. Así que la solución nos la sigue dando el Señor. Entremos a su presencia, estemos en comunión con Él. Decía que todos somos profetas de alguna forma, ¿no? Y como profetas hemos de hablar lo que hemos oído en el secreto de Jehová. Cuando nosotros estamos en comunión con Él, el Señor nos va a revelar. El Señor nos va a descubrir toda la hipocresía que hay en nosotros. Porque, qué hipócritas los falsos profetas. Sí, pero ¿y nosotros qué? O sea, es bien fácil marcar lo de los falsos profetas, pero ¿habrá hipocresía en mí? Es bien fácil ver la hipocresía del que está al lado, ¿verdad? La hipocresía de tu esposo, de tu esposa. Es bien hipócrita. A ver si no, que muy cristiano y todo eso, ¿no? Pero ¿y la mía? Bueno, no. Seamos autocríticos en ese sentido, con la palabra. Que veamos primeramente esa viga que está en nuestro ojo y entonces podamos sacar la paja o tratar de sacar la paja en el ojo de nuestro hermano. Pero si nos encargamos de nuestra viga, vamos a estar bien ocupados antes de sacar la paja en el ojo de nuestro hermano. Allí en la palabra, en el secreto con Él, seremos descubiertos con nuestra propia impiedad. Todas estas conductas que mencionamos de un hombre impío que no conoce a Dios, y seremos guiados al arrepentimiento. Esto que yo estoy diciendo ahora es tan importante y es vital. ¿Por qué? Por esto, porque es mejor exponerme ante la palabra en el secreto y que el Señor me revele mi hipocresía, mi impiedad en el secreto y que yo me arrepienta ahí, a esperar a que el Señor me exponga, ¿sí? Con otros. ¿Qué prefieres? Yo prefiero ir cada día. Señor, ¿y hoy qué tienes para mí? Ahí te va. Y corregir y arrepentirme, a esconderlo, aparentar y después ser expuesto ante los hombres. Hay quienes hasta muertos, ya después de muertos, salen toda la porquería en la que vivieron. Y se les recuerda no por lo que hicieron bien, sino por la maldad que vivieron en lo oculto, por no exponerse al secreto de Dios, a la comunión con Dios. Desde la comunión con Él seremos capaces de hablar y de proclamar su palabra. La palabra es la única que produce transformación en las vidas de las personas. Y es lo que dice el versículo 28. Veamos, para concluir, los versículos 28 al 29. Estamos viendo la solución que el Señor trae. Porque no se trata de decir, no, ¿sabes qué? Mejor ya, que nadie predique. Porque sí está fuerte la reprensión de parte de Dios. ¿Usted qué cree? Es fuerte la responsabilidad de pararse y hablar, de predicar. Si hemos de predicar, pues hemos de llevar una vida piadosa, genuina, no aparente. No se trata de decir, no, pues entonces ya, que nadie diga nada, porque así está dura la tarea. Fíjate lo que dice Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, no se lo quede callado, cuéntelo. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, lo que yo hablé, lo que sale de mi boca, no sus falsas
ilusiones, no sus emociones. No. Cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué tiene que ver la psicología de Freud con la palabra de Jehová? Nada. ¿Qué tiene que ver la filosofía de Platón con la palabra de Jehová? Nada. ¿Qué tienen que ver las frases de los motivadores que se lo pirateó a otro motivador y ese a otro motivador y así con la palabra de Jehová? Nada tiene que ver, dice la palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. O sea, hay para muchos quienes no. La palabra es como pero las frases motivadoras. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. La palabra, si te fijas, no es un Q-tip, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Un cotonete así que te rasca. Ay, qué rico se siente, ¿verdad? Delicioso. O una de esas manotas, ¿no? De plástico que te rasca la espalda así. Ni tenía comezón, pero se siente rico, ¿no? La palabra de Dios no es eso. Según Dios, porque fíjate, otra vez está hablando Dios. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? El fuego tiene por lo menos dos causas, ¿no? O sea, produce dos efectos en diferentes materiales. El fuego, por ejemplo, en el oro lo purifica, quita todas las impurezas. Pero en la madera, en el heno, en la hojarasca, pues lo quema y lo desaparece. Cada uno de nosotros sabremos qué somos. Y como martillo que quebranta la piedra. Mis hermanos, hay todavía piedra en nuestro corazón. Al menos en el mío, no sé usted. Hay todavía piedra en mi corazón que el Señor necesita con el martillo de su palabra ir quebrantando. Y es doloroso, sí es doloroso, pero es necesario. Y esa es la palabra que nosotros necesitamos. Es la palabra que necesitamos escuchar y es la palabra que necesitamos hablar, pero hacerlo con humildad. ¿Cómo se proclama esta palabra que es como fuego, como martillo? En humildad. Primeramente reconociendo mi propia condición. Primeramente agradeciendo por la gracia y por la misericordia que el Señor ha tenido con mi vida, doliéndome en mi corazón por los profetas falsos que arrastran a otros y no caer en esa burla, en ese menosprecio, porque el Señor Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, todo aquel que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y burlarnos y decir, ignorantes, no, dolernos en nuestro corazón, orar por ellos, dejar que el Señor haga la obra y dejar que el Señor sea Él mismo en su palabra quien expone a los falsos profetas. Cuando ahora mismo esto es lo que estamos viendo. ¿No es mi palabra como fuego? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Ahí el Señor está exponiendo a quienes hablan pura paja. La paja no alimenta. ¿Sí habíamos captado eso? Pero el trigo sí. Se nos puede presentar allí, ¿no? Como si fuera trigo, pura paja. Pero te lo comes y no alimenta, te enferma. Pero el Señor no tiene nada que ver con eso. Y el Señor expone, eso es paja. Pero aquí está el trigo, aquí está el pan. Yo soy el pan de vida, decía Jesús. Así que para concluir, le invito a que se ponga de pie. Y el llamado es primeramente a no ser indiferentes. Esta serie no tiene como objetivo, y lo repito, desprestigiar a nadie, burlarnos de nadie. Más bien que podamos ver en su palabra que este es un peligro que sigue latente para nosotros, cada uno de nosotros. Y que no seamos indiferentes, primeramente para con nuestro propio pecado. No podemos pasarlo por alto y centrarnos en las conductas, los desatinos, las locuras de otros y no vernos a nosotros mismos. Y todos, mis hermanos, estamos llamados a ser maestros, a enseñar. Los discípulos hacen discípulos. Y si no estamos haciendo discípulos, quizás es porque no hemos sido discípulos todavía o porque seamos discípulos negligentes. Pero el Señor inspirando, al autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, les dijo, vosotros debíais de ya ser maestros. ¿Pero qué están enseñando? Todavía les tenemos que dar lechita y lechita. Pero mis hermanos, lo mismo dijo el Señor al autor de la carta a los Hebreos. Vayamos, avancemos hacia la madurez, vayamos hacia adelante, enseñando a otros, enseñando bien. Quizás era bueno que no estuviéramos enseñando porque hubiéramos enseñado mal, pero creo que ya es tiempo, si hemos conocido la palabra de Dios, que empecemos a enseñar a otros. Y a lo mejor están allí tus hijitos, ¿verdad? Bueno, por allí podemos empezar. Hay quienes quieren un púlpito, pero no tienen y no usan el que está ahí en su casa. Enseñemos bien. ¿Cómo? Viviendo una genuina vida de piedad.
una vida que va en pos de Dios, pero genuinamente, no con apariencias, no con religión, sino que fluye desde estar en el secreto de Dios, desde estar en la presencia de Dios. Así que yo le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que es fuego. Fuego que quema aquello que no sirve. Y que saca, Señor, ese oro. Gracias por tu palabra, que es martillo, el cual quebranta la piedra, la dureza de nuestro corazón, dureza que a veces ocultamos detrás de un supuesto celo, y que más bien se convierte en murmuración, y que más bien se convierte en pérdida de tiempo, en correr chismes y calumnias. Pero, Señor, queremos que tu palabra nos quebrante a nosotros. A mí, quebrántame, Señor. Que en tu palabra me transforme y que con ella sea cada día alimentado, cada día lleno. Gracias, Señor, porque al advertirnos de este peligro que sigue latente hasta el día de hoy, tú nos santificas, tú nos llamas a la santidad. El mundo no puede estar libre de adulterios, porque el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Pero en tu iglesia, en tu cuerpo, sí nos llamas a dejar a un lado la idolatría, a dejar a un lado la hipocresía, a dejar a un lado la mala entraña, a dejar a un lado el falso testimonio y a ir en pos de tu santidad, a ir en pos de ti. Ciertamente, como decía Pablo, no pretendemos haberlo ya alcanzado, pero una cosa hacemos, y es proceder a este supremo llamamiento, proceder hacia la meta que eres tú, Jesús. Gracias, Señor, porque aún en las advertencias tú nos hablas con amor y nos invitas a estar en tu secreto, a estar en tu presencia y en comunión contigo. Si alguien pensara que este mensaje ha sido un mensaje duro y áspero, basta con que volteemos a ver este versículo que leímos, de estar en su secreto, de estar en la comunión contigo, no yendo en pos de nuestro propio corazón, no ir en pos de vanas esperanzas, sino ir en pos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, y te glorificamos. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.